Gracias, Fernando. Yo le voy a pedir total atención, por favor, porque vamos a hablar algo que nos causa indignación. Vamos a hablar de una historia que se repite, que se volvió a repetir. Sí, señores, estamos hablando de la violación a mujeres en las comunidades menonitas. ¿Recuerda usted qué está pasando en estas comunidades? ¿Hay algo realmente que está dentro de estas comunidades que muchas personas no lo saben? En las últimas horas, 2 personas detenidas por este último caso, más de 20 víctimas, más de 100 personas que están rondando en esto. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Que dentro de los agresores hay un menor de edad. Se repite nuevamente. ¿Usted te recuerda aquel hecho que realmente causó conmoción en todo el país, donde más de 150 mujeres, entre niñas también, fueron abusadas? Pues esto se repite. De este tema vamos a estar hablando con el licenciado Fernando Figueroa, sociólogo, que ya nos acompaña vía Zoom. Licenciado, buenos días. Un gusto estar con usted para poder entender un poco qué es lo que está pasando en las comunidades menonitas, porque además utilizan el mismo mecanismo para agredir. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer saludar a toda la teleaudiencia. Y bueno, este es un tema muy delicado y el motivo del análisis viene a centrarse en este asunto de la transgresión y la violación a los derechos humanos principalmente. ¿Cómo ve usted, como experto, como analista, como sociólogo, cómo ve este comportamiento que se ha repetido, una historia que realmente se repite, que estaba oculto y recién está aflorando? ¿Qué pasa en estas comunidades? Bueno, un poquito de historia. Los menonitas llegan a Bolivia en la década del 50 y en la actualidad, según algunos estudios, tenemos una presencia de más de 90 colonias, más de 50.000 personas asentadas y distribuidas en todo el territorio agrícola, por así decirlo, de Bolivia. Esta cultura, estos asentamientos tienen unas características particulares. Uno, bueno, el principal es el tema cultural y religioso, ¿no? En este sentido, pues ahí, al ser grupos autónomos, por así decirlo, tienen sus propias leyes que está determinada por la religión, prácticamente. Y es ahí donde se organizan, donde se dan los diferentes procesos de autorregulación interna. En este sentido, al tener poca o casi nada de información respecto al tema de la organización, de las sanciones, es más, eso sí sabemos, de que cuando hay alguna gente que incumple con los principios doctrinarios, son excomulgados por el obispo de determinado asentamiento, ¿no? De determinada colonia. Ahora, este tema tiene que ver muchas veces el tema de la violación. Recordemos que el año 2009, creo, si no me equivoco, hubo también una situación similar. Sí. Y eran unas acciones de ejercicio de la violencia física hacia muchas mujeres de las comunidades. Ahí hay varios factores desde mi punto de vista. Tiene que ver con el tema de la presión, con el tema de la impunidad también, ¿no? Y el ejercicio de la fuerza. Entonces, al no tener una sanción punitiva, es decir, una sanción bien fuerte, esto se ha ido generando y haciendo más evidente. Y es por eso que las comunidades ahora denuncian estos casos por el mismo hecho de que necesitan tener ciertos controles que han rebasado, a mi parecer, los controles internos que ellos tienen, ¿no? Y al conocer también la normativa que sanciona y demás, la justicia interna ya no es interna en el ámbito menonita, ya no es suficiente porque estos hechos se siguen dando, ¿no? Entonces, seguramente hay una presión interna, también una presión interna que hace que las autoridades locales, las autoridades públicas intervengan en esta situación, porque evidentemente ya es una degeneración social que esto sigue ocurriendo en las comunidades y la gente ya está entre la violencia, entre el miedo y la cuestión esta de exigir justicia, ¿no?
Y justamente hablando de este tema, porque bueno, bien lo estamos diciendo, es un factor cultural, ¿no es cierto? Es parte de la cultura, pero también vemos el lado de las mujeres, el valor que tienen las mujeres en esta comunidad. Quizás ese es un factor también para que esto ocurra, que las mujeres están muy inhibidas quizás, y porque hemos visto que las denuncias las realizan los varones y no precisamente las mismas víctimas, las mismas mujeres que han sufrido estas agresiones. Sí, mira, un tema aquí central es esa cuestión cultural, religiosa, cultural, ahora en este punto, tiene que ver con el sentido del sentir vergüenza. Seguramente la sociedad menonita es patriarcal, vertical, ¿no? Y las niñas sienten violencia, perdón, sienten miedo, vergüenza al contar a sus padres esta Claro. situación que han vivido, ¿no? Y evidentemente, al ser una cultura patriarcal, vertical, las mujeres solamente cumplen ese rol reproductor, ¿no? Entonces, están en la casa, tienen que ser madres y nada más, las decisiones las sigue tomando el hombre. Entonces, al escarnio público, someterse a que la gente sepa que sus derechos han sido vulnerados, que ha sido transgredida sexualmente, que te queda una vergüenza social, un estigma. Entonces, la comunidad trata de encubrir esa situación que seguramente llega un momento donde ya esto se desborda y exigen que de manera Claro. colectiva que una sanción para estos infractores, ¿no? Y si, Estos violadores. licenciado, y si es que hablamos de la manera en que ellos actúan, porque en los dos casos, ¿no es cierto?, se ve la misma forma. Utilizan químicos para dormir a las víctimas, incluso a toda la familia, y ellos poder ingresar libremente a las casas y hacer lo que quieran. Eso igual se escuchaba en uno de los testimonios de lo ocurrido en Manitoba hace muchos años atrás. Esto se repite, es algo como que ellos ven y quieren repetir nuevamente, es un aliento quizá para volver a tener esta conducta. Sí, precisamente, ¿no? En esta comunidad de Manitoba, creo que fue el 2009, no estoy muy seguro, se repite el mismo patrón. Uno, por la facilidad del acceso a estos químicos, ¿no? A estos estupefacientes que utilizan, y el modus operandi es el mismo, ¿no? Entonces, hay un cierto patrón de comportamiento, pero el comportamiento tiene que ver con el tema de valores. O sea, la religión no es suficiente para contener al demonio, entre comillas, porque, así lo mencionan, ¿no? Entonces, pero al ver que hay muchos casos, el patrón se repite y Claro. nos llama a cuestionar precisamente qué está pasando dentro de estas organizaciones. Son muy cerradas, existe mucho control o ya no existe el control, las sanciones punitivas son difíciles o estos mismos controles internos que tienen las comunidades realmente ha generado una cierta deformación en el sentido de consolidar los lazos sociales, y la interdependencia de la religión ya no es determinante para fortalecer y cohesionar a las colonias. Entonces, ahí también tiene que haber otro factor, ¿no? La apertura, creo yo. Ya las colonias menonitas, en algunos casos, dependiendo también del origen de ellas, ya no son un factor determinante. Necesitan los jóvenes, las nuevas, los jóvenes Claro. precisamente necesitan también relacionarse y ya no son, no ser solamente puntos dentro de otro contexto que es un contexto mayor, el boliviano, ¿no? Entonces, capaz esas cuestiones culturales y religiosas ya no le dan sentido Por favor. a la colonia, porque los jóvenes necesitan también salir y relacionarse y de esa forma cumplir lo que inicialmente se ha tenido que ser, ¿no? Que las colonias se Sí. integren y no se cierren. Cuesta entender, Pero realmente cuesta entender lo que allí sucede, ¿no es cierto? Pero este es un tema cultural y religioso, como usted lo mencionaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por favor, gracias por habernos hecho entender un poco de cómo se comportan las comunidades menonitas, porque realmente son historias que se repiten y que duelen. Gracias, que tenga un buen día.
Sí, una precisión. Sí, sí, sí. Esto sí o sí se tiene que sancionar. Si es religioso, si es social y demás, al final de cuentas es una Por violación, es una supuesto. transgresión y por lo tanto la sanción tiene que ser como estipula la ley. Muchas gracias Sin lugar por a el dudas. espacio. Que tenga un buen día. Gracias. Me despido de usted.